Llegamos a la clase número 16 ya de esta cursada, en donde veremos una de las leyes más importantes del electromagnetismo, a mi juicio, es la ley de Faraday, y donde hablaremos un poco, ahora al comienzo, de quién fue Michael Faraday, a mi juicio también nuevamente uno de los científicos más importantes de la historia. Él fue un londinense que vivió prácticamente, fíjense, nació en 1791, así que prácticamente transcurrió desde los inicios del siglo XIX. Y antes de comenzar, para poner en contexto sus aportes, digamos que por aquel entonces en el mundo se vivía en una gran oscuridad. En abril de 1815, el volcán en el monte Tambora, en esta zona de aquí, en Indonesia, hizo una de sus erupciones, posiblemente una de las peores erupciones de nuestra era, que oscureció todos los cielos prácticamente de Europa, como se puede ver aquí. Por supuesto, ese monte quedó totalmente desfigurado. Aquí tiene una vista satelital del monte Tambora. Y eso ocurrió en abril de 1815, como les decía. Y en 1816 se lo llamó a ese año como el año sin verano, pues sumió a toda Europa en una temperaturas, fíjense la escala aquí, menores a cero. Y ese verano fue un desastre para toda esa gente. Y a eso había que sumarle la contaminación que se venía dando desde la primera revolución industrial inglesa. Pues en ese contexto de oscuridad y de pocas esperanzas y de desasosiego, eh, viene a nacer Michael Faraday. Los aportes de Michael Faraday fueron decisivos para, en poco tiempo, llevar luz a esta época tan oscura. Bien, eso como a modo de pequeño homenaje a este gran científico. Para comenzar, veamos lo que pasaba a comienzos del siglo XIX. Comienzos del siglo XIX, digamos ya en 1785 se tenía la idea que había dejado Coulomb con su modelo y las interacciones eléctricas, sentó las bases de la electricidad. Hacia 1819-1820, Oersted ya comprueba que un hilo conductor de corriente puede mover la aguja de una brújula, es decir, comprueba que una corriente puede crear un campo magnético, que es lo que finalmente es reforzado en 1820 gracias a Ampère, que deduce además que las corrientes entre sí se generan fuerzas, es lo que hemos visto como las fuerzas entre elementos diferenciales de corrientes. Y por aquel entonces Michael Faraday, que estaría por sus 30 años, se encontraba pensando en si podía haber alguna otra clase de camino de vuelta a esta relación de corriente que genera campo magnético. En concreto, lo que pensaba era, así como la corriente eléctrica puede crear un campo magnético podrá crear alguna clase de corriente eléctrica. Trataba de buscar el camino de vuelta, digamos, del magnetismo hacia la electricidad. Entonces, para eso realizó una serie de arduas experiencias. Hay que decir que Michael Faraday era una persona sin formación académica, pero con una gran genialidad y por sobre todas las cosas una constancia y una disciplina memorables. Y él realizó una serie incansable de experimentos con imanes, con circuitos, con corrientes de un circuito hacia otro circuito. En general, jamás pudo encontrar una relación directa que vinculase que una corriente eléctrica podía ser creada a partir de alguna fuente de campo magnético. Sin embargo, en algún momento encontró lo siguiente. Él había armado un circuito, un montón de cable bobinado, probablemente como está marcado aquí en la figura, conectado a un galvanómetro, un instrumento, y él se dio cuenta mediante experimentos, que cuando él acercaba un imán hacia el galvanómetro, observaba una deflexión, ¿sí? Pero observaba esta deflexión mientras el imán se iba acercando hacia este devanado.
Probablemente el devanado lo haya puesto así, pues por la cantidad de cable que comenzó a usar, a él al ver que no tenía resultados positivos, incrementó la cantidad de cable y seguramente en algún momento habrá hecho lo que cualquiera habría hecho, tal vez en su lugar, que fue simplemente arrollar el cable, juntarlo para que no le ocupe tanto lugar. Y sin embargo, gracias a eso, él pudo potenciar ese fenómeno que estamos viendo allí. ¿Mm? Pero lo curioso era que solo lo observaba si había movimiento relativo del imán respecto del circuito. Por ejemplo, si el imán era retirado ahora, entonces observaba que la aguja del galvanómetro se deflectaba en sentido contrario. Pero lo llamativo es que si él dejaba ese imán quieto, en las cercanías, incluso al lado de los circuitos, no observaba ninguna actividad. Claramente lo que estaba observando era que en el movimiento del imán hacia el circuito había alguna clase de electricidad. Era esa realmente su tesis. ¿Cómo se daba cuenta de esto? Bueno, él pensaba que estos imanes, al desplazarse en las cercanías de los cables, de los circuitos, creaban corrientes eléctricas que eran las que estaban detectando en los instrumentos de medición. Entonces su primera conclusión fue que en apariencia cuando se movía un imán hacia un circuito conectado a un instrumento, se inducía, se creaba una corriente solamente si ese imán estaba en movimiento. A mayor movimiento, mayor magnitud de la corriente. Pero en cuanto él dejaba a los imanes o bien desplazándose a muy baja velocidad o bien fijos, estos fenómenos que él observaba desaparecían. Es decir, solamente los podía contemplar en el momento que había algún movimiento relativo. El otro experimento que él hace, muy interesante, es mediante un circuito que forma, circuito primario, vamos a llamarlo, este que está aquí sobre la izquierda, pone una serie, unos devanados que forma con cable a través de un anillo de hierro, que pueden ser alimentados a través de una batería mediante este interruptor. Este sería un circuito primario, circuito X. Y un segundo circuito que no tiene relación con el primero, que está hecho a partir de un bobinado a través del mismo anillo de hierro y que es conectado al galvanómetro. Podríamos decir que esta segunda parte es el mismo circuito que usó en el experimento anterior. Lo que él observó en este momento es que él cuando cerraba el interruptor, este que está aquí, observaba el movimiento ese similar en un sentido del galvanómetro, pero era un movimiento que duraba apenas unos instantes. En este momento el circuito se encontraba funcionando, con corriente circulando, y de este lado no veía ninguna actividad. Y cuando abría el interruptor, en algún momento él abría el interruptor, observaba que la aguja se deflectaba en sentido contrario por un intervalo muy pequeño de tiempo y luego volvía al equilibrio. Es decir, que cuando abría o cerraba el interruptor, él observaba movimiento en el galvanómetro, solamente en los momentos en los que él cerraba o abría el interruptor. Con todo eso, Faraday entonces formula las siguientes conclusiones. Por un lado, se da cuenta que había una manera de generar corriente, pero esa corriente iba a existir si había una variación en campo magnético. Parecía entonces que ese era el camino. En contraposición a esto otro, se da cuenta que no hay manera de crear una corriente constante en el tiempo a partir de una fuente de campo magnético constante en el tiempo. Entonces, la clave es la variación temporal. La variación, si el campo magnético varía, puede llegar a generar una corriente variable en el tiempo. Si una corriente variable se genera, significa ello que son cargas que se desplazan. Y si son cargas que se desplazan, estamos hablando de alguna clase de campo eléctrico que las está moviendo. Entonces, la gran conclusión hacia 1831 que él hace es que el campo magnético variable puede generar una corriente eléctrica variable, es decir, que, puesto en lenguaje más matemático, la derivada de campo magnético puede generar alguna clase de campo eléctrico. Pero siempre estamos hablando de una variación funcional, algo que depende del tiempo. Nosotros ahora podremos explicar con un poco más de detalle qué fue lo que pasó con estas dos experiencias que yo elegí para poner aquí en esta primera aproximación a la ley de Faraday. Lo que realmente pasaba
en el experimento del imán que se mueve hacia el circuito es que el imán, supongamos que este era un polo norte, el imán, al ser acercado, aumentaba las líneas de fuerza por unidad de área dentro de este circuito. Y al aumentar las líneas de fuerza, es decir, la intensidad de campo magnético a través de toda esta área, evidentemente estaba empujando cargas de alguna forma, como se ve aquí, y esas cargas que se empujaban eran las que sensaban aquí una deflexión en el galvanómetro. Si él dejaba el imán quieto, esa deflexión ya no se ocurría, no se verificaba. Si por el contrario él retiraba el imán, entonces la deflexión ocurría en el sentido contrario. Es decir, que parecía que la variación de campo magnético era la que estaba generando algo que podemos definir ya como fuerza electromotriz, porque si hay corrientes involucradas que son sensadas a través del galvanómetro, significa que hay cargas que se están moviendo y esas cargas si se mueven es porque hay alguna clase de fenómeno electromagnético que las está moviendo, las está empujando. Una suerte de FEM que como tiene que ver con un mecanismo indirecto, cual es acercar un imán hacia un circuito, podemos llamarlo FEM inducida, algo que se está induciendo a causa de otra cosa. Respecto del problema del circuito o del experimento que hizo con el circuito, él al cerrar el interruptor creó una corriente. La corriente se observa si esta es la batería del borne positivo al borne negativo, pero la corriente ahora, al recorrer este devanado, este solenoide, ese es el nombre que recibe, hemos visto ya algo de esto en la unidad número 4, va a crear un campo magnético. Ese campo magnético viaja con muchísima más facilidad por el interior del hierro, eso lo vamos a ver sobre el final de este cursado de la cátedra, y este campo magnético, ahora, este campo magnético al incidir en el interior del segundo solenoide, de este segundo circuito, parece que crea alguna variación y esa variación parece ser, digamos, repelida o parece generar una oposición, y esa oposición que estamos viendo aquí como un campo magnético en rojo es, digamos, o se da lugar si aparece una corriente con este sentido y esa corriente es la encargada de verificar la deflexión en el galvanómetro. Ahora bien, eso ocurre apenas unos instantes. Luego de pasado ese primer transitorio, el circuito primario seguirá funcionando, la corriente seguirá circulando por aquí, el campo magnético seguirá estando y ya no se observa nada más aquí. Además llegó a una situación estable, en donde la corriente es continua, el campo magnético es continuo. Entonces eso refuerza aún más la hipótesis de que todo esto tiene que ver, o va a haber una relación entre lo magnético y lo eléctrico, si hay una variación, si hay un cambio de algo magnético. En efecto, si yo ahora quisiera interrumpir la corriente, levanto esta llave, esta corriente va a desaparecer, campo magnético va a desaparecer y ahora, campo magnético que antes existía y que ahora ya no, genera una derivada, en realidad es una derivada negativa porque hay algo que está desapareciendo. Y ahora otra vez aparece la naturaleza tratando de compensar eso, ¿sí? En el caso anterior, cuando el campo magnético quiso ingresar, algo pasó que se opuso a ese aumento del campo magnético y entonces se creó una corriente como la que habíamos visto anteriormente. Ahora que el campo magnético, digamos, se desvanece, pareciera como que la naturaleza pretende mantener ese campo magnético que ya se había establecido como nuevo equilibrio y en esa, digamos, en esa oposición a lo que está ocurriendo, parece haber entonces una corriente y esa corriente es la que genera este campo magnético de oposición y esa corriente es la que genera entonces la deflexión en el sentido, hacia el sentido negativo del galvanómetro. Pero nuevamente, esto dura un instante. Entonces, en conclusión, toda vez que una corriente generó en algún circuito un campo magnético, ese campo magnético en algún otro lugar, por ejemplo de este otro lado, supuso o significó un campo magnético variante. Ese campo magnético variante del otro lado fue censado de alguna manera y por oposición se creó esta corriente inducida tal que va a hacer que haya un campo magnético inducido, que es el que está marcado aquí en rojo, que va a oponerse a lo primero. Es decir, que si el campo magnético trató de crecer
en el sentido de aquí hacia aquí, pues de este otro lado habrá un campo magnético creado por esa corriente, o mejor dicho, esa corriente va a aparecer y va a circular de manera que aquí pueda crear un campo magnético inducido que se oponga a lo que está realizando este primer circuito. Eso va a ocurrir siempre que haya una derivada temporal, siempre que haya una variación de campo magnético. Por lo tanto, entonces mantenemos la misma conclusión que para el primer experimento. Una variación de campo magnético genera una FEM inducida, que es la que hace mover cargas en algún otro circuito. Agreguemos algo de formalismo matemático a esto. La rapidez de la variación tiene que ver con una derivada, es con la tasa de cambio de campo magnético. A mayor variación de campo magnético, mayor derivada, mayor tasa de cambio. Por lo tanto, mayor inducción, mayor FEM inducida, mayor deflexión observada en el galvanómetro. Parece que a mayor área de los circuitos también es mayor la FEM observada. Y la orientación de los circuitos también parece jugar un papel importante. Es decir, si yo tengo ahora circuitos que además se están moviendo o están variando sus posiciones relativas uno respecto del otro, también parece haber una FEM inducida. Si nosotros ahora analizamos campo magnético por un lado, aquí, en la primera afirmación, con área de la segunda afirmación y orientación relativa de los circuitos, en rigor pareciera que el interés hay que cifrarlo no tanto en el campo magnético o en el área, sino en el flujo magnético. El flujo magnético entendido como lo que ya sabemos, como la cantidad de líneas de campos magnéticos considerados proyectados paralelos a la normal de una determinada área, según esta ecuación. La integral del campo magnético todo es una cierta área. Recordemos aquí, esto es un producto escalar, así que el campo magnético, independientemente de cómo sea, como se lo considere, es proyectado ortogonalmente respecto de esta área. Y el flujo magnético, en definitiva, son una manera de medir cantidad de líneas de campo magnético por unidad de área. Más aún, habiendo considerado cómo fue el comportamiento del galvanómetro en los ejemplos antes mencionados, pareciera entonces que la variación tiene que ser respecto del flujo magnético. La atención hay que cifrarla en la variación del flujo magnético, que es algo mucho más general que hablar de campo o de área, pero además hay que hablar de una oposición, es decir, pareciera que la naturaleza responde de manera siempre en oposición. Si el campo magnético de un primer circuito o un imán que está acercándose a algún otro circuito está aumentando, pues parece que la naturaleza nos va a responder en oposición. Y esa oposición es la que matemáticamente se escribe o supone este signo menos, y este es el signo menos que se lo debemos a Lenz. Y por eso también se lo conoce como ley de Lenz. La ley de Lenz es la ley según la cual nosotros entendemos que una vez que hay un campo magnético que está incrementándose o decrementándose en alguna región del espacio, o hay algún imán o alguna fuente de campo magnético que está acercándose hacia algún circuito, entendemos que la naturaleza va a responder con el fenómeno contrario, va a responder con oposición. Si queremos ponerlo en palabras un poco más coloquiales, podemos decir a la que en toda región del espacio en la que varía un flujo magnético se va a generar una FEM que va a tratar de inducir una corriente, y esa corriente es la que va a crear un campo magnético inducido que se tratará de oponer a el cambio que está generándose inicialmente. Ahora veamos algunas pruebas adicionales. Por ejemplo, supongamos que en esa zona del espacio donde hay un campo magnético uniforme, simbolizado por esas cruces celestes, es decir, campo magnético que está entrante a la pantalla ortogonal, supongamos que yo dispongo una serie de espiras circulares, como están marcadas aquí, que yo las tomo con mis manos. Fíjense la cantidad de líneas de campo magnético que tenemos, aproximadamente unas 16, para hacer números redondos. Y supongamos que en algún momento yo estiro ese conjunto de espiras, como está marcado en la figura de la derecha. Es decir, yo ahora deformo el circuito. El circuito inicialmente tenía forma circular y ahora se ha hecho pronunciadamente elíptico.
Fijémonos que en este nuevo esquema el número de líneas de campo magnético es sensiblemente menor. Apenas yo estoy contando 7 líneas u 8 tal vez de campo magnético, mientras que aquí había un poquito más de 16. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que yo deformé el circuito para llevarlo de esta forma a esta forma, deformé el circuito, pero en general lo que hice fue generar una disminución del flujo magnético, es decir, la cantidad de líneas de campo magnético por unidad de área disminuyó, ahora es menos. Y durante todo el proceso que fue desde este primer instante aquí hasta este segundo momento, durante toda esa disminución, durante todo este tiempo, la disminución del flujo magnético indujo una corriente que en este caso es de sentido horario. Analicémoslo un poco más. Fíjense, con la regla de la mano derecha, podemos ver que el flujo magnético es una cantidad, que si bien es escalar se la puede considerar como con cierta dirección, pero es flujo magnético aquí es entrante. A medida que yo estiré el circuito, el flujo magnético entrante disminuyó. Por lo tanto, la naturaleza, ¿qué tratará de hacer aquí? Tratará de contribuir aumentando ese flujo magnético entrante que está disminuyéndose en el momento que yo deformo este circuito. Para hacer eso, entonces, hará circular corriente en sentido horario, para que esa corriente en sentido horario, ustedes pueden comprobarlo, cree un campo magnético que será entrante a la hoja y que trate de alguna manera de contrarrestar esa disminución de líneas de campo magnético por unidad de área que está sucediendo cuando yo deformo el circuito de aquí hasta aquí. Entonces lo que podemos pensar es que nuestra definición de flujo, es decir, campo magnético escalarmente considerado a través de un área, es decir, módulo del campo por módulo del área por coseno del ángulo entre el campo y el área, esa cantidad ahora varía, pero varía esencialmente porque el área fue la que cambió. En efecto, el campo magnético en ningún momento se nos hizo de distinta magnitud, en ningún momento tampoco cambió el ángulo del campo magnético respecto del área. En este problema lo único que sucedió fue una deformación de los circuitos, un cambio en el área. Entonces ahora de nuestro producto escalar de B por A, lo que hizo generar esta corriente inducida fue un cambio en el área. Primera conclusión. Segunda conclusión adicional, si ahora el circuito, en lugar de tenerlo con nuestras manos, lo suspendemos de manera que quede formando un eje aquí, un eje que eventualmente permita que este circuito rote. Al rotar el circuito y ponerse ortogonal a nosotros, vamos a observar que sobre él también, mientras esté rotando, va a haber una circulación de corriente. No está marcada en ese gráfico, pero existe esa circulación de corriente. Por lo tanto, parece que la orientación de este circuito relativa a las líneas de cómo están las líneas de campo magnético también importa. En efecto, ahora, de nuestra definición de flujo magnético, pareciera que la orientación, es decir, la rotación en este caso, es decir, el coseno del ángulo, tiene algo que decirnos. Si ese coseno varía, eventualmente el flujo magnético también variará. Y si el flujo magnético varía respecto del tiempo, otra vez tenemos FEM inducida. Ahora bien, al mover un imán en las cercanías de un circuito, o al activar o desactivar eléctricamente un circuito primario en las cercanías de un segundo circuito, hemos creado también FEM inducida. Pues ahora entonces nos llega el turno de ver qué pasa con el campo magnético. Evidentemente ahora el campo magnético efectivamente si varía, tiene que contribuir a la variación del flujo magnético. Si entonces el flujo magnético varía porque el campo magnético lo hizo, habrá entonces una FEM inducida, habrá algo que haga desplazar cargas de un lado a otro. Consideremos este ejemplo para reforzar esta última idea. Una zona de campo magnético entrante, y ahora pidamos que en nuestra definición de flujo hagamos intervenir, mejor dicho, a este aro. Este es un aro conductor, no se va a deformar, hay un área, aquí es este área circular, y está inmersa en esta zona de campo magnético. Este campo magnético ahora vamos a permitir que varíe temporalmente. Eso es fácil de hacer, porque esto puede estar en el interior de un solenoide, y ese solenoide tener una corriente variable. Entonces vamos a crear un campo magnético que va a ser una función del tiempo. Lo que ya sabemos es que si, por ejemplo, el campo magnético se incrementa en magnitud, solamente el campo magnético, sin modificar este área y sin permitir que este aro se desplace, rote o se mueva,
debería quedarnos claro a esta altura ya que habrá un flujo magnético entrante a la hoja o entrante a la pantalla que quiera aumentar. Si ese flujo quiere aumentar, deberá haber una circulación de corriente en algún sentido que se oponga a ese aumento. Para que se oponga, deberá haber una circulación de corriente antihoraria. Esa circulación de corriente antihoraria creará entonces campos magnéticos salientes de esta hoja o de esta pantalla. Entonces esos campos inducidos salientes considerados a través de esta área serán entonces un flujo magnético inducido que se tratará de oponer al flujo que estamos creando desde fuera al aumentar el campo magnético. Ello supondrá que las cargas libres que hay dentro de este anillo experimenten una circulación de corriente en este sentido. Es decir, sobre estas cargas podemos hipotetizar que aparecerá un campo eléctrico. Y acá, por primera vez, hablamos de un campo eléctrico que aparece como consecuencia de que un campo magnético varía. Las cargas, si se mueven, lo hacen porque hay algún campo eléctrico que las está empujando. Entonces podemos recurrir a nuestra vieja definición ya de que fuerza es igual a carga por campo eléctrico. El trabajo ahora que va a generar esta fuerza será considerada correctamente a través de, digamos, este camino circunferencial. Este camino circunferencial valdrá 2pi por r, donde r será el radio de este anillo. Entonces, en nuestra deducción, el trabajo será esta fuerza, que es la carga de cada una de estas partículas, por el campo eléctrico que está apareciendo, que por ahora no lo conocemos, multiplicado por 2πr. De aquí podríamos entonces despejar o formar el coeficiente, el cociente trabajo por unidad de carga. Los joules por coulomb serán volts. Quiere decir que esto tiene unidades compatibles con fuerza electromotriz. Entonces, a esta cantidad podemos ir llamándola de manera aproximada como FEM inducida, como una clase de fuerza electromotriz con origen en la inducción electromagnética. Si sabemos entonces que la FEM inducida, según lo que venimos razonando ya a esta altura, es igual a la variación con signo cambiado de flujo magnético en alguna parte del espacio, entonces ahora echando mano a estas dos ideas y juntándolas, llegamos a que ese campo eléctrico inducido, que estamos marcando en forma simbólica aquí, ese campo eléctrico será igual a 1 sobre 2πr con signo cambiado de la derivada del flujo. El flujo será considerar las líneas de campo magnéticos, funciones de tiempo en este experimento, a través de toda esta área que está aquí remarcada, el área de la espira. En consecuencia, el campo eléctrico que va a aparecer, vamos a llamarlo campo eléctrico inducido, es un campo que simplemente aparece como una consecuencia de que el campo magnético varía, se relaciona en este ejercicio simple de esta manera. Y aquí, en esencia, estamos viendo cómo la naturaleza se las ingenia para del mundo magnético pasar al mundo eléctrico. En esencia, cada vez que el campo magnético varía respecto del tiempo, crea campo eléctrico inducido. Este campo eléctrico, en particular hago la primera aclaración, lo vamos a ir recordando en lo sucesivo, es un campo eléctrico motriz, es capaz de desplazar carga entre los conductores, pero sobre todas las cosas es un campo eléctrico no conservativo. El campo eléctrico, cuando es originado por campo magnético variable, específicamente, y remarco, por campo magnético variable, crea campo eléctrico de naturaleza no conservativa. Muchos estarán pensando que el campo eléctrico de este problema es un campo eléctrico muy particular, porque fíjense que las líneas de fuerza son cerradas sobre sí mismas, no nacen ni mueren en ningún lugar. Bueno, esta es la prueba de que este campo eléctrico es de naturaleza no conservativa. Si quieren pensarlo de otra forma, podemos decir que este campo eléctrico tiene rotor no nulo. Entonces ahora, recordando el concepto de FEM como la integral de camino de campo eléctrico,
Y siempre teniendo presente que el flujo magnético se define como el campo magnético considerado escalarmente a través de una cierta área, podemos unir estas dos grandes ideas en este nuevo aporte, que es lo que llamamos la ley de Faraday, es decir, que toda vez que haya una variación de flujo magnético, existirá una FEM inducida que se oponga a esa variación. Podemos arribar entonces a la ley de Faraday más completa y elegante que podemos escribir en este momento, según la cual, y la vamos a leer de esta manera, toda vez que exista un flujo magnético a través de una determinada área que varíe, se creará un campo eléctrico inducido a través de un cierto circuito, que será un circuito tal que sea el borde de este área, que se oponga a esta primera variación. Lo he leído de una manera no lineal. Estas ecuaciones no conviene leerlas de izquierda a derecha. Por eso repito, toda vez que haya una variación temporal del flujo magnético en alguna área, se generará un campo eléctrico de circulación no nula que se oponga a esa variación. ¿Sobre qué camino? Bueno, un camino que sea borde del área sobre la cual estamos considerando la variación del flujo magnético. Entonces ahora, la más general de todas las consideraciones que podemos hacer, pensemos en un circuito sin ninguna forma sin ninguna forma particular, un circuito con esta forma caprichosa, que está representado por este camino. Si en este circuito ahora yo tengo sobre él o en su entorno un campo magnético, y ese campo magnético, en este caso lo hemos puesto como saliente de la hoja, yo ahora defino un área, puede ser el área cuyo borde sea el circuito en sí mismo. Si ahora entonces el flujo a través de todo este circuito varía, entonces esperaremos que sobre el camino, sobre el borde del circuito, ahora aparezca un campo eléctrico inducido capaz de desplazar cargas, capaz de mover cargas. Es decir, aparecerá esta expresión que no es otra cosa más que una FEM, pero de naturaleza inducida, que desplace cargas en el circuito, es decir, que cree una corriente. Y aquí entonces estamos encontrando la relación, volvemos a decirlo, entre el mundo magnético y el mundo eléctrico. Toda vez que hay una variación del flujo magnético, es posible observar un fenómeno eléctrico que desplaza o que mueve cargas. Recordamos, el campo eléctrico inducido por campos magnéticos variables específicamente es de naturaleza no conservativa. Hasta ahora nosotros tenemos todos aquellos campos que se crean en cargas fijas, lo que vimos en electrostática, esos campos eléctricos creados en cargas fijas, que nacen en las cargas positivas y que mueren en las cargas negativas, esos son todos campos de naturaleza conservativa. Cualquier camino que hagamos cerrado en un entorno como ese no supone un trabajo total. El rotor de esos campos, en todos esos casos, siempre es cero. Cuando ahora vemos hasta la ley de Faraday, encontramos una nueva fuente de campo eléctrico no conservativo. ¿Cuál es la otra fuente de campo eléctrico no conservativo? Bueno, las FEMS. Las FEMS que por procesos químicos, térmicos, fotónicos o lo que fuere, son capaces de crear una circulación no nula de campo eléctrico. Bueno, pues esta otra, la inducción magnética, es la otra gran fuente de campos eléctricos no conservativos. De hecho, fíjense esta ecuación, lo que está diciendo es que si yo genero o si yo calculo la integral de camino cerrada de campo eléctrico inducido, eventualmente no tendré un cero, toda vez que el flujo magnético no sea cero en su derivada, pues esta integral no será cero. Esa es la gran prueba de que estos campos entonces son de naturaleza no conservativa. No más para reforzar, si uno tiene, por ejemplo, ahora, este es un implemento muy conocido, muy usado en numerosas ocasiones en el mundo técnico. Si yo tengo un imán
con su polo norte y sur, como está marcado aquí, y ahora lo estoy ingresando en el interior de un solenoide que está conectado a un instrumento de medición. Viene el solenoide, aquí ven cómo está devanado. Si yo muevo este imán hacia la derecha, voy a crear un aumento de campo magnético, las líneas de campo magnético salen por aquí, así que en el momento que yo esté moviendo el imán hacia la derecha, aumentará el flujo magnético a través de cada una de estas espiras. Cada una de estas espiras es un área a través de la cual yo puedo calcular un flujo magnético. Por lo tanto, si este solenoide tiene n espiras, el flujo magnético acá será n veces el flujo de cada una de estas espiras, por supuesto, asumiendo que el campo magnético aumenta en todas ellas a la vez. No sería tal vez este caso, teniendo en cuenta que este es un imán de barra y donde el polo norte está aquí y las líneas de campo más intensas están aquí y aquí no tanto. Pero digamos que en general ahora al desplazar este imán, estoy creando un campo magnético que se va a ir aumentando en el sentido como está marcado aquí, de atrás hacia adelante de nosotros, ¿sí? Y eso creará una oposición natural. Ahí estará entonces la ley de Faraday actuando, se va a crear una circulación de corriente que se oponga a este aumento de campo magnético y entonces ahora habrá una corriente que tratará de circular por el solenoide, saliendo por esta parte del solenoide, circulando por aquí, y así de esta manera denotando la aparición de esta FEM inducida en el solenoide. Si por el contrario yo retiro el imán, lo retiro hacia la izquierda, entonces ahora ese campo magnético, al igual que el anterior ahora, va a ir disminuyendo, va a ir cayendo en magnitud. Entonces la disminución de campo magnético ahora va a ser censado como algo a lo cual oponerse. Y para oponerse lo que habrá que hacer es que haya un refuerzo de lo que antes no estaba sucediendo. Entonces, en ese caso, la corriente circulará en sentido contrario para reforzar entonces las líneas de campo magnético que antes estaba generando el imán y que ahora, como lo estamos retirando hacia la izquierda, se van disminuyendo. Vamos a ver en las siguientes clases que todo este fenómeno descansa en, como no podría ser de otra manera, la ley de conservación de la energía. Es decir, esta oposición natural, o cuando uno, o por lo menos yo suelo decir, cuando explicamos el fenómeno de inducción y hablamos de que la naturaleza se va a encargar de oponerse, aquí no estamos hablando de nada mágico, no hay nada que se esté creando o descreando. Esto no es otra cosa más que conservación de la energía. Tal vez no es el momento de decirlo ahora, pero lo que más de uno de ustedes tal vez ya habrá experimentado es que si uno quiere hacer esto en la vida real, y uno quiere empujar este imán dentro del solenoide, va a observar que le cuesta, que el solenoide se torna pesado, que hay que empujarlo, ¿sí? Y ahí es donde uno está haciendo un trabajo. Y ese trabajo es el que aparece como una corriente inducida. Por lo tanto, aquí no hay nada mágico, no hay nada extraño, porque estos temas suelen, por lo general, confundir mucho a mucha gente. Aquí no estamos creando nada, simplemente estamos nuevamente verificando la conservación general de la energía. Bueno, para cerrar esta clase, vamos a mencionar nomás, vamos a presentar y dejar la discusión abierta. Vamos a ver una primera consecuencia de lo que ocurre cuando trabajamos con campos inducidos, campos no conservativos. Si ustedes están cansados a este momento, pueden pausar el video y volver en otro momento. La clase en realidad llegó hasta aquí. De aquí en adelante es simplemente un bonus track que quiero comentar con ustedes para hacerlos pensar un poco más. O que mejor dicho, pensemos un poco más. Supongamos este circuito simple. Un circuito con dos resistencias en serie y una FEM. Si la FEM vale 1 volt, la resistencia 1 vale 100 ohms y la resistencia 2 vale 900 ohms. Y definimos los puntos A y B, los que están marcados aquí y aquí. La corriente será fácilmente calculable. Tendremos 1 volt repartido en 1000 ohms, así que la corriente valdrá 1 miliampere. 1 miliampere que circule por este circuito, que es de una sola malla, va a crear de este lado una diferencia de potencial positiva arriba, negativa abajo, de valor 0,9 volts. Ustedes pueden comprobarlo. Y evidentemente, como ustedes ya estarán suponiendo, la diferencia de potencial
entre A y B será de 0,9 volts, positivo en A, negativo en B. Si yo ahora quiero, en lugar de ir por este lado, ir por este otro lado, voy a encontrar el mismo resultado. Es decir, para ir de A a B, tendré que primero perder aquí 0,1 volts y luego tendré un volt de la FEM. En total tendré más menos 0,9 volts. Es decir, yendo por un lado o yendo por el otro, la diferencia de potencial entre A y B es la misma y vale 0,9 volts. Así que si yo coloco dos voltímetros redundantes, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, ambos conectados a los mismos nodos A y B, fíjense, el terminal positivo del voltímetro de la derecha y el terminal positivo del voltímetro de la izquierda conectados al punto A, y lo mismo con los terminales negativos, ambos voltímetros medían lo mismo. Y ustedes me podrán decir en este momento, no hay ninguna novedad, pues en un circuito de corriente continua, sé que todos los campos son conservativos, que hay todos los campos que hay fuera de la FEM, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria de caídas y subidas de potencial debe dar cero, en virtud de la ley de Kirchhoff. Entonces ahora, entre dos puntos determinados de circuito, si esos dos puntos son siempre los mismos, las caídas yendo por uno u otro camino deberán siempre dar lo mismo. Bueno, hasta ahí está todo perfecto. Lo interesante viene si nosotros ahora planteamos el siguiente circuito, algo que experimentalmente no es nada fácil de hacer, pero sí que podemos ir pensando en este momento. Pensemos que ahora este circuito es solamente compuesto por las resistencias R1 y R2, y que ahora ese circuito está exactamente igual que el anterior, solamente hemos quitado la batería de un volt y lo hemos llevado a un lugar del espacio donde hay un campo magnético que está saliente de la pantalla, pero que es variable, es un campo magnético en función del tiempo, tal que en algún instante de tiempo, justamente esa derivada de flujo magnético, es decir, la derivada del campo magnético considerada a través de toda esta área, justo sea de aproximadamente 1 volt. Es una concesión que yo les pido. Ustedes acepten por un momento que la variación de flujo magnético a través de toda esta área del circuito vale en algún momento 1 volt. Si eso es así, entonces la corriente que existirá a través de todo este circuito será una corriente inducida que valdrá exactamente igual que antes. 1 miliampere será 1 volt dividido 1000 ohms. La pregunta que yo les hago y dejo abierta la discusión es, si yo ahora conecto los mismos voltímetros de un lado y del otro, en este nuevo problema, con esta corriente inducida, el voltímetro de la derecha deberá medir lo mismo que el voltímetro de la izquierda. ¿Qué opinan? Voy adelantándoles que no. Voy adelantándoles que el voltímetro de la derecha no va a medir lo mismo que el voltímetro de la izquierda. Las cuentas las vamos a hacer más adelante, dejo un tiempo para que lo piensen, pero lo que sí podemos ir diciendo es, ahora estamos trabajando con un problema que detrás tiene un campo eléctrico no conservativo. Si el campo eléctrico ahora es no conservativo, hay diferentes valores de fuerza electromotriz en función de los diferentes caminos que se tomen. Por lo tanto, ir desde el punto A al punto B por este camino no necesariamente debe ser lo mismo que ir desde el punto A al punto B por este otro camino. Este es un ejercicio complejo, es muy difícil de hacer en la vida práctica. Ya les voy a pasar el enlace para que puedan ver a un científico del MIT resolviéndolo y mostrándolo en tiempo real para que vean que esto es verdad, pero les dejo un interrogante. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial que ve este voltímetro de la derecha? ¿Cuánto vale la diferencia de potencial que ve este voltímetro de la izquierda? Por supuesto, durante el tiempo en el que sea cierto que por aquí hay 1 volt inducido total y que entonces la corriente vale 1 miliampere inducido, por supuesto. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Para mí es una de las clases más interesantes. Lamento no poder hacerla de manera presencial, porque normalmente hacemos una serie de experiencias para acompañar todo esto que decimos. Pero bueno, esta es la primera clase, es la primera entrega de la ley de Faraday y ya iremos diciendo algunas otras cositas acerca de este notable físico. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.